Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Javier Tello, ¿cómo estamos? Bueno, como usted sabe, son tres los principales aspirantes a la presidencia de la República: López Obrador, Anaya y Meade. Desde luego, no podemos menospreciar a los que están buscando una candidatura independiente, como Margarita Zavala, Jaime Rodríguez el Bronco y Armando Ríos Peter. De los tres principales, López Obrador es el que va por su tercer intento para llegar a la presidencia con un discurso antisistémico. Anaya, por su parte, es un joven político que ha logrado aglutinar en un frente a partidos de derechas como el PAN, con partidos de izquierda como el PRD, y supuestamente están en su lucha por un cambio de régimen político, del régimen político mexicano. Y luego está Meade, quien es el representante más claro del establishment, pero que también de ganar podría cambiar el régimen desde dentro, porque lo conoce a la perfección. Los independientes, pues ellos están jugando fuera de los partidos, dándole credibilidad a la idea de que alguno de ellos efectivamente podría sacudir al sistema político mexicano. La pregunta es si se necesita efectivamente zarandear a nuestras instituciones, y de ser así, ¿quién sería el candidato ideal para hacerlo? Javier, tú pusiste este tema sobre la mesa la semana pasada, así que te paso el balón. No, gracias. Y déjame empezar por algo que dijo Héctor la semana pasada, que creo que es muy verdadero, que es muy fácil quedarse atrapado en la metáfora. Todo el mundo entiende la palabra sacudida porque sabemos que es sacudir la casa y sacudir un tapete. Y de hecho, la sacudida en ese contexto tiene una connotación positiva. ¿Quién no sacude la casa? Los tapetes de vez en cuando hay que sacudirlos. Pero ¿qué significa cuando hablamos de el sistema? Y ahí sí creo que hay que darle un contenido y dejar la metáfora a un lado. Y yo creo que hay por lo menos 4 interpretaciones, 3 de las cuales no se excluyen. Una cuarta sí excluye a las otras 3. La primera, y la que excluye a las otras, es la anarquista. El destruir todo para construir de cero. Creo que nadie aquí defiende esa postura, ningún candidato, ninguno de nosotros, dejémosla a un lado. Las otras 3 creo son las interesantes. Una yo llamaría una sacudida institucional. La idea de que se necesitan cambiar una serie de instituciones, no un pequeño ajuste en una institución, sino cambiar una serie de instituciones de una manera seria y profunda para que se dé esa sacudida. Un ejemplo podría ser tal vez... Bajo la premisa de que lo que tenemos no funciona. Exacto. ¿No? Sí, Sí, ahorita estoy dando por hecho de que hay la suficiente demanda allá afuera por la suficiente gente de algún tipo de sacudida. No sabemos cuántas, con qué intensidad, si son una mayoría absoluta, relativa, pero creo que está allá afuera esa sensación, ¿no? Igual no lo suficiente y igual gana quien argumente en contra de una sacudida, ¿no? Pero la institucional y tal vez el Sistema Nacional Anticorrupción y todo lo que se está proponiendo en el tema del Estado de Derecho sería ese tipo de sacudida. Cambios genuinos en una serie de instituciones que llevarían a un cambio que podemos llamar una sacudida. Segundo, la voluntarista. La interpretación voluntarista, que argumenta que las instituciones y leyes que tenemos son lo suficientemente buenas para lograr los objetivos que queremos. Y lo que se necesita es voluntad política para hacer las cosas que se tienen que hacer. Precisamente para evitar lo que ha sucedido, que es el famoso tapaos los unos a los otros. El ejemplo ahí podría ser lo que está haciendo Corral, que es el mismo Chihuahua que antes, pero funcionando de manera radicalmente distinta, por voluntad política, ¿no? Y tercero, la de política pública. Es decir, no ajustes o cambios en una u otra política pública, sino una serie de cambios en una serie de políticas públicas que permita hablar de una sacudida. Doy 2 ejemplos históricos. La sacudida del keynesianismo, que transformó Occidente, y la sacudida neoliberal, que transformó tal vez no todo Occidente, pero Inglaterra y Estados Unidos por lo menos. Pero estamos hablando... ¿El pacto por México de este sexenio sería una sacudida de políticas públicas? Mira, yo creo que... ¿O parte de esa sacudida? De inicio se propuso... Sí, de inicio había quien pensaba que podía hacerlo. Sí. Retrospectivamente hay quien piensa que no lo fue. Dentro de 100 años igual vemos si efectivamente estas reformas estructurales de política pública, claro, dieron los grandes resultados que se esperaban. Igual retrospectivamente será calificada como una sacudida. Pero yo creo que son, digamos, los tres ejemplos que vale la pena discutir, y creo que cada uno de los candidatos podría representar un tipo de sacudida de estos 3. A ver, Héctor. Me gusta mucho cómo lo plantea Javier, realmente. Ordena mucho y bueno, si descartemos la anarquista o revolucionaria, vamos a decir, la violenta, yo creo que eso no está en el tapete, digamos, de ninguno de los políticos en activo.
Y a lo mejor, bueno, la voluntarista es muy interesante, ¿no? Porque, y efectivamente, es un hecho que tenemos buenas leyes para muchas cosas que no se ejercen, como lo demuestra el caso de Corral. Y por cierto, el caso de otros gobernadores que han estado, ¿cuántos hay? Son como 16 gobernadores que andan o prófugos o presos. Bueno, es decir, ahí están las leyes, están los instrumentos, pero no se ejercen con la voluntad. Es muy interesante el tema de la voluntad. Y el tema del cambio institucional y de políticas públicas, yo como que lo pondría junto. Pondría un poco junto esos temas. Entonces, la alternativa quedaría en voluntad política para usar las leyes que hay en servicio de la República y de la vida pública de México, o la necesidad de un cambio muy importante de legislación institucional y de políticas públicas que van todos juntos. Yo creo que lo que hace falta es esto segundo. Yo creo que la voluntad solo no alcanza. No creo que alcance con la voluntad de ningún presidente para acabar con la corrupción, como dice López Obrador, o para vigilar la seguridad, como también dice López Obrador. No creo. Creo que, como le hacen la broma, si se dedica a atender la seguridad todos los días, a las 12 de la noche todavía le van a faltar 7 estados, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos. Ahora, lo que pienso que la gente está sintiendo y queriendo, cuando hablamos de sacudidas, pongo esta tercera porque es quizá la más trivial, pero quizás lo que la gente tiene en la cabeza es: hay que meter a la cárcel al gobierno anterior. La sacudida es: hay que agarrar a los corruptos, bajarlos del árbol y llevarlos en una canasta a prisión. Lo que está haciendo Corral en Chihuahua. Bueno, perdón, Yunes. Pero es la menos interesante. Para mí Corral es otro. O Yunes otra o estrategia Carlos y otro Joaquín, perfil. ¿no? Sí. O Carlos Joaquín, pero sí es exacto, ¿no? Jorge. A ver, yo creo que yo estoy de acuerdo en que se necesita la segunda, la tercera junto con la segunda, pero en todo caso la voluntarista no alcanza, podríamos llamarle, no, pero me corriges, la opción Cosío-Villegas, porque por lo menos desde 1948, creo, Cosío-Villegas insistió que ya no daba el régimen de la revolución, pero que bastaba con aplicar la ley que había y usar las instituciones que había para corregir todo eso. Yo creo que estaba profundamente equivocado, pero en todo caso esa tesis es una tesis muy arraigada en la psique mexicana, ¿no? A mí me gusta más la idea de un cambio, digamos, de políticas públicas y de instituciones, y además un cambio bastante profundo, es decir, no de gradualismo, porque el gradualismo, que tiene sus virtudes y sus razones de ser en distintos momentos, creo que ya hemos rebasado los límites del gradualismo en México. ¿Pero qué estás pensando, por ejemplo? ¿Qué tipo de sacudida? Yo, para apartarnos tantito de la corrupción y que se vayan todos y todo eso, por ejemplo, en tema social, es decir, una sacudida social en este país sí creo que es ya primordial. No podemos seguir con los niveles de desigualdad en los hechos. No hemos comentado aquí lo suficiente, o no sé si en los otros programas con los que sí saben de eso, que no es mi caso, yo solo repito. Pero tengo entendido que en el cálculo real del coeficiente Gini de este año, pudo por primera vez el INEGI tener acceso a los datos del SAT del primer 1% y el primer 10%, que siempre subreportan enormemente en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Entonces construyeron un Gini distinto y un nivel de pobreza distinto, que no han hecho público necesariamente, aunque hay un artículo del director del INEGI en Nexos hace como 6 meses donde lo insinúa, pero básicamente lo que dice es que con estos nuevos datos la pobreza ha disminuido muchísimo, pero la desigualdad ha aumentado a un Gini de 0.60%, que es el más alto del mundo. Claro, los otros Ginis del resto del mundo no han hecho esta corrección, habría que compararlos con el de Brasil o el de Sudáfrica, con esta corrección también. O el de Estados Unidos. O el de Estados Unidos. Bueno. Lo que es indudable es que hay una desigualdad. Entonces partamos de una sacudida social que implicaría pues un sistema de protección social universal tipo Levy. Implicaría algún tipo de ingreso básico universal o impuesto negativo sobre la renta al estilo que ha propuesto José Alberro y que
digamos, viene desde Milton Friedman, más algún tipo de aumentos muy serio del salario mínimo. O sea, no hacer depender todo del salario mínimo, pero no excluir el salario mínimo solo porque no tanta gente depende de él. Y 4, un principio de negociación a la alemana, por decirlo así, de sectores de la industria o sectores de la economía, de aumento a lo largo de 10 años de los salarios, en efecto, si no por decreto, por negociación, de la misma manera que se congelaron por la vía de la negociación los famosos pactos de los años 80 y 90, pues ahora pactos al revés para subirlos. Bueno, esta sacudida sería enormemente importante. Pero puedo hacerte una pregunta ahí, porque parecería entonces que la sacudida o la zarandeada tiene que ver con cambiar la estructura socioeconómica del país. Bueno, eso es una posible interpretación. Yo más bien lo entendía como cambiar las reglas del juego político. No. Espérame. Sí. ¿Por qué? Porque yo pienso que a lo mejor está padrísimo todo lo que tú mencionas, pero si tienes un sistema político que no procese, que tenga posibilidad, que se atoren esas políticas públicas. Además que aquí tenía régimen político primero, pero prefiero presentar este tema porque me parece que es una sacudida más profunda. Para hacer esto, yo creo que probablemente también tienes que cambiar el régimen político, pero me parece en este momento quizás más importante subrayar el tipo de sacudida social que necesita este país para que de aquí a 10 años no tengamos las brechas gigantescas que tenemos. Pero estás de acuerdo que va primero el de régimen político, porque si no, no vas a poder procesar esos cambios. Va primero en el tiempo, quizás, no primero en la jerarquía de importancia. En el tiempo tal vez sí, pero en fin, esa es una sacudida. Te pregunto una cosa. Esto estaba en el programa, sabemos que estuvo discutiéndose en el cuarto de estrategias de Peña Nieto, presidente electo. Aquí lo dijo. Y lo traía junto con la reforma energética. Sí. Pregunto, si lo hubiera metido esto en el Pacto por México sin cambiar, sin haber cambiado las reglas del régimen político, ¿lo habría podido conseguir? Él dice que no. Más probablemente sí o más probablemente no. A ver, yo lo platiqué con algunos de los que estuvieron metidos en el Pacto por México y dicen que no, porque eso hubiera implicado subir el IVA. Y eso era intransitable, como dicen... ¿No? Ahora los políticos, cuando algo se atora en el Congreso, eso no transitaba en el Congreso. Sin embargo, si tienes un régimen político electoral que te asegura que el presidente, que el que gana la elección presidencial, tiene mecanismos de un tipo o de otro para tener casi o de plano una mayoría automática, por lo menos en el Congreso, porque esto es del lado de ingreso, tendría que pasar por el Senado también, entonces sí lo hubiera podido hacer. Pero entonces va primero el cambio de régimen político. Por eso, pero no me parece que sea muy importante qué viene primero, o sea, no... No, a mí sí, yo creo que sí, porque incluso lo primero, por el estado de ánimo del país, va a ser lo de la corrupción. Sin duda. Punto. O sea, no hay ni discusión al respecto. La sacudida que la gente quiere hoy sin duda es la de la corrupción. A mí parece mucho más importante la social, pero la primera va a ser la corrupción. Javier. Yo tengo otra lectura de lo del pacto. Se casaron con una idea que era la idea de financiar esto con IVA. Yo no creo que sea la única opción y puede ir mezclada con otras. ¿Que subir el impuesto sobre la renta? Yo creo que cualquier reforma fiscal debe de hacer uso de absolutamente todos los impuestos directos e indirectos. Cargarle todo al IVA, yo creo que a mí no me acaba de convencer ese argumento y no convencerá a un importante sector político. Pero en fin, yo coincido totalmente con Jorge. Hay una dimensión de sacudida social, otra económica. Hay quien piensa que hay que sacudir el modelo económico que a ti te gusta. Otros piensan que hay que invertir en infraestructura, tener algún tipo de política industrial, desarrollo de ciertas zonas del país, etcétera, 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 que sería una sacudida en el modelo económico y luego la parte política, que si van juntas al mismo tiempo, una primera, pero ya estamos hablando de cosas muy grandotas, ¿no sienten? Yo los oigo hablar y digo, puta, perdón, o sea, sí está cañón. Es que depende de la evaluación que haces del país. Si crees que vamos más o menos bien, entonces volvemos a la tesis gradualismo versus shock. Pero si crees que no vamos bien, y yo creo que más o menos 90% de la población de este país cree que no vamos bien, pues sí necesitas un tratamiento shock. Ahora, a algunos no les gustará pero entonces, ¿cuál sí?
Pero eso que plantea Levy hace mucho tiempo es un cambio, vamos a decirlo de una manera un poco paradójica, pero es un cambio institucional realmente revolucionario. Es decir, tú haces eso y nunca el país va a ser igual, desde el punto de vista de la desigualdad y de la protección de la ciudadanía, la protección social de la ciudadanía. Si no haces eso, sigues en esta cosa casuística de repartir dinero por programas que son ocurrencias. ¿Sabes cuántos programas asistenciales hay? No, ¿sabes cuántos? Hay más, entre estatales. Hay más de 5,000. Sí. Hay más de 5,000 ocurrencias que reparten dinero como parte de programas sociales. Estatal y federal. Uno de ellos, el que me encanta, en Colima hay un programa social para quinceañeras. Les dan dinero para que hagan sus fiestas de 15 años. Bueno, entonces, ese es un cambio muy serio. Ahora, lo que yo quisiera dejar claro, un poco como dijimos la vez pasada, es que ninguna de las sacudidas, por, digamos, escandalosa o complaciente que sea con el ánimo de venganza y de revancha que hay en la sociedad, ninguna sacudida política de tipo agarramos a este, agarramos al otro y agarramos a todos y los metemos a la cárcel, va a resolver el problema de fondo que está ahí. Hay que resolver también el problema de fondo. A lo mejor la sacudida es el boleto de entrada, la sacudida política. Estoy pensando en este momento en los temas de corrupción. La sacudida política es el boleto de entrada para tener credibilidad, para poder hacer los cambios que sí importan. Pero a ver, yo quisiera regresar al tema de qué es primero, porque yo creo que no es ocioso. Y le pregunto a Jorge, ¿Vicente Fox sacudió al sistema? No. ¿Por qué no lo puso? Porque no quiso hacerlo. ¿Por qué no quiso hacerlo? Porque creía que no tenía el apoyo para hacerlo. Bueno, más bien creía que tenía el apoyo social, pero no tenía el apoyo económico. Mi versión de por qué no, y hay otras versiones, y no digo que la mía sea la buena, pero me gustaría ver las otras por escrito, es que el empresariado mexicano que lo apoyó para ganar la presidencia le dijo, ya no le muevas más, hasta aquí. Con el mero hecho de que se vaya el PRI y de que haya alternancia es suficiente, no hagas más olas y sobre todo evita una crisis financiera transaccional. ¿Y eso ha cambiado? Ahorita dirías. Yo creo que ha cambiado en cuanto a que o sea, la élite económica estaría dispuesta. Hay más empresarios a la sacudida. Yo creo que hay más que estarían dispuestos, que lo entienden. No es que todos lo entiendan completo, pero creo que hay algunos que sí lo pueden entender porque han pasado pues 18 años. Hay más condiciones, dices tú. Hay más apoyo social, electoral, social. Dos, hay algunos empresarios que sí lo entienden, no todos, pero algunos, yo creo. Y tres, yo creo que quizás ya no es tan decisivo el apoyo empresarial, en parte por las enormes carretadas de dinero que se les dan a los partidos y a los candidatos y que pues les permite hasta cierto punto prescindir del financiamiento como Fox no podía. Y yo creo que aquí el tema del apoyo de las élites es fundamental, porque una sacudida lo que significaría sería cambiar el statu quo, y a quien más vas a afectar, Javier, es a la élite. La élite tiene que estar dispuesta a ese cambio como un mecanismo de sobrevivencia, como pasó en Gran Bretaña, en fin. Sí. ¿No? O sea, que él diga, bueno, pues sí, nos tenemos que tragar este sapo y de modo para poder seguir adelante en una posición de menos ventajosa, pero... Quiero volver al tema de la sacudida como meter a la cárcel a la anterior. Sí. Porque creo que eso es lo que está básicamente en la cabeza de la gente. Bueno, estamos en medio de una gran sacudida, yo creo. ¿Cuántos gobernadores están? Sí. ¿Cuántos como son? nunca. ¿16, 17? Bueno, sí. Muy bien. Los metieron a la cárcel, muy bien. Muy merecido, muy merecido. Qué bueno que están, qué bueno. Que devuelvan el dinero, a ver si pueden. Ok, muy bien. Me pregunto, ¿qué es lo que ha arreglado eso de la vida pública, del comportamiento económico, de la realidad social de sus estados? Pues, digo, mandas el mensaje de que el que roba se puede ir a la cárcel. ¿No crees que estén robando ahorita menos? No es poca cosa, ¿eh? No sé, por eso. No concedido. Concedido el mensaje. Sí. Ahora, ve a ver si esos estados están funcionando igual, mejor o peor que antes de los encarcelamientos. Yo te digo que básicamente están igual. Bueno, el que va ganando es Tamaulipas porque trae a 2, ¿no?
en el bote. Uno en Italia y uno en Ciudad Victoria. Yo preferiría estar en Italia, la verdad. Que en Ciudad Victoria, no que en México, pero Ciudad Victoria no sé. Pero bueno, 2, y sin embargo el presidente Peña tuvo que cancelar una gira a Reynosa. Pero entonces, mira, yo por ejemplo creo que Quintana Roo iba mejor con Carlos Joaquín, porque lo que teníamos era un gobernador que era crimen organizado, Héctor. Crimen organizado. No en seguridad. No en seguridad, pero quizá en corrupción sí. Probablemente. O sea, en menos corrupción. El mensaje de corrupción sí es efectivo. Es decir, ahora en Quintana Roo están completando la lista, creo que hay 47 exfuncionarios del gobierno anterior implicados. Incluyendo está preso ya el candidato del PRI. Sí, o sea, Góngora, es una limpia en forma. Sí. Sin duda, eso tira el mensaje de que te puede suceder. Mensaje que no existía en ese estado. Yo haría la enorme distinción entre el uso político de la justicia y meter al bote a alguien por esas razones, que eso siempre ha sucedido en México, y no manda el mensaje de que a los corruptos los agarran. Y no agarran al enemigo político por razones políticas. Entonces no estás mandando un mensaje que desincentiva la corrupción desde mi punto de vista cuando eso sucede. No. Estás mandando el mensaje de haz una buena red, reparte, no te pelees con quien no te tienes que pelear. Y sobre todo gana las elecciones. Porque si ganas las elecciones no te van a meter al bote. Yo no veo esa sacudida tan claramente. Bueno, mira, yo no recuerdo. Es correcto. No recuerdo una época en que hayan estado bajo juicio y en la cárcel tantos políticos, gobernadores en este caso de ese nivel. Pero lo que yo distinguiría es que ese es el resultado más de una presión que hay allá afuera que un tema de voluntad política. Si bien sí reconozco que habrá por ahí uno que otro gobernador que sí la tiene. Los otros están reaccionando ante esa presión y usándolo para fines electorales y ejerciendo la justicia de manera política. Yo no veo en eso ningún cambio, es más de lo mismo de lo que siempre hemos tenido, tal vez a un más alto nivel, a un nivel de mayor visibilidad, pero todo lo contrario desde mi punto de vista a una sacudida. ¿Puedo? A ver, es que ya hemos hablado de diferentes tipos de sacudida. Creo que vale la pena. ¿Tú querías decir algo? No, adelante, pero tengo otra sacudida que también me gustaría comentar. Yo quiero regresar digamos, déjenme irme como politólogo que soy al mi sesgo de qué régimen político son las reglas de cómo se procesan los conflictos, las instituciones, las organizaciones, el tipo de régimen presidencial, semipresidencial, parlamentario, en fin, eso es lo que permitiría que se hagan los otros cambios, según yo, ¿o no? Si son legislativos, hay cambios que se pueden hacer sin pasar por el legislativo. No, estos sacudidas sí necesitas no solamente cambiar las leyes, cambiar la Constitución, Javier. Algunas. No, hombre, necesitas una super mayoría. A ver, pero repito, ya tuvimos un caso. No se lo reconocemos al gobierno de Peña porque no nos da la gana, pero ya tuvimos un caso en que sin cambiar nada, simplemente, ahora sí, con el arte de la negociación, por feo que suene, se lograron unas reformas que implicaban grandes cambios constitucionales y grandes atentados a grandes tabús de la cultura política de México. Quiere decir en particular, que no necesitamos... Quiere decir que la política tiene una cierta autonomía a la hora de llegar a acuerdos y de, por cierto, también de crear discordias. Hay una cierta autonomía y un buen oficio político puede mejorar o utilizar de la mejor manera las reglas vigentes o puede utilizar de la peor manera buenas reglas. ¿Es cuestión de voluntad? No, es cuestión de habilidad. De habilidad. Pero que el sistema funciona. El sistema político mexicano puede procesar grandes cambios. Los políticos mexicanos pueden procesar grandes cambios dentro de estas reglas. Sí. ¿Cómo? Como lo hicieron los del Pacto por México. Por eso. Sí, pero, ahí está. Sí, pero yo creo que hay que acotarlo mucho. Es decir, pueden procesar algunos grandes cambios, no muchos, algunos. Sí, claro. 2, a un costo muy elevado en materia
de corrupción, en materia de acuerdos secretos inconfesables, de pactos de impunidad, etcétera. Que a lo mejor con este sistema es la única manera de hacerlo. Pero no me gusta un sistema cuya única manera de hacerlo sea esto. Que no es que haya sistemas puros, no hay lugar, no hay donde puedas hacer estas cosas con pura transparencia y pura habilidad política o pura magnanimidad electoral de los vencedores y los vencidos y bla, bla, bla. No, pero en fin, de ahí a lo que vimos que en el Pacto por México y lo que vimos en términos de lo que sucedió, yo creo que podemos cambiar mucho del régimen político. Algo ya se avanzó en este sexenio. La reelección con todas y sus cortapisas es un paso adelante enorme y yo creo que muy positivo. ¿Los gobiernos de coalición? Bueno, los gobiernos de coalición... Eso es lo que parece que quiere el frente. Es que mientras ¿Está en la Constitución? Hay derecho a la felicidad en la Constitución. Mientras no suceda, mientras no haya un gobierno de coalición, pues va a ser muy difícil saber si funciona o no. Pero algunas otras cosas faltaron. La segunda vuelta faltó. Algún tipo de mecanismo de mayoría faltó. El referéndum faltó, porque ya vimos que las 3 o 4 que se han presentado las ha bateado la Corte. Entonces, en los hechos no hay referéndum en México. Pues muchos dirán qué bueno que no hay porque es el peor instrumento populista, autoritario, etcétera. Bueno, no sé, en vista de que lo hay en países bastante democráticos, pues quizás no sea una mala idea que también haya en México. Bueno, ya van ahí 3 o 4 cambios institucionales muy importantes. Pero ese sería sacudir, o sea, una segunda vuelta si juntas todo esto. Pero es que hay otros que dicen, no, tenemos que movernos a un sistema semipresidencial, parlamentario. Bueno, pero yo también digo, el mecanismo automático de mayoría implica casi obligatoriamente un mecanismo híbrido, donde el presidente puede o no disolver la asamblea, pero tiene que nombrar a alguien que tiene que ser ratificado por la asamblea, jefe de gabinete, varios ministros, todo el gobierno. Pues digo, te lleva a un sistema híbrido que, por cierto, ya hay en varios países de América Latina, el principal desde luego siendo Perú, con los problemas que implica. Pues sí, a veces tumban al gobierno, pues sí. Y no le ha ido mal al Perú, por cierto. Pues no. Quiero ir al tema de la coalición, porque sí me parece que después de estos años de sistemáticos gobiernos de minoría en México, como que ya los políticos tienen que haber caído en la cuenta de que es muy difícil gobernar en estas condiciones. Y si alguno de los triunfadores tiene un programa de cambios institucionales, legales, por ejemplo, de la envergadura del planteado por Santiago Levy, y quiere hacer eso, puede aprovechar la figura de la coalición, acercarse a las otras fuerzas y negociar con las otras fuerzas y darles algo a cambio de esto que para él es fundamental. Correcto. Esa posibilidad nadie lo ha hecho, pero está ahí abierta. Ya está en la Constitución. Quien dice, cuando dicen los del frente que se refieren al cambio de régimen, están hablando de eso. Nadie lo entiende porque es una cosa muy abstrusa, muy complicada. Pero están hablando de eso, están hablando de ganan, escogen su programa, se voltean con los perdedores hasta conseguir si necesitan la mayoría constitucional o la mayoría absoluta. Bueno, tenemos que hacer una pausa rápido. Todavía no llegamos a los candidatos a sacudir al sistema, pero regresamos en un momento más.